Escipión Emiliano destruyó Cartago, Lucio Mumio arrasó completamente a Corinto. Los dos generales fueron honrados con el nombre del pueblo y cada uno obedeció. Uno fue llamado Africano, el otro Acayo. Ninguno de los hombres nuevos, antes que Mumio, se atribuyó un sobrenombre nacido de la valentía. Diversas eran las costumbres de los dos generales, diversos sus gustos. Así, Escipión cultivó y admiró con elegancia los estudios liberales y todo tipo de conocimiento. Tuvo junto a sí, en paz y en guerra, a Polibio y a Panecio, hombres de extraordinario ingenio. Nadie empleó con más distinción que este Escipión el ocio que le dejaban los negocios, y siempre, sea en la guerra, sea en la paz, se consagró a las artes. Siempre empeñado en las campañas o en los estudios, ejercitaba bien su cuerpo en los peligros, bien su espíritu en las actividades culturales. Mumio, por el contrario, fue un hombre rudo, tanto que, habiéndose apoderado de Corinto, cuando encargó el transporte a Italia de cuadros y estatuas perfectas salidas de las manos de los más grandes artistas, advirtió a los transportistas que si los perdían deberían reemplazarlos por nuevos. Sin embargo, estimo que no dudarás, Vinicio, que hubiese sido mejor para la República permanecer en una incomprensión de las obras de los corintios que comprenderlas tanto, y que hubiese sido más conveniente para el decoro público aquella ignorancia que este conocimiento actual. Quien emite este juicio tan lapidario acerca de las consecuencias que ha provocado la influencia constante de la cultura griega sobre la sociedad romana de la República es Velleius Patercus, un militar que tras las campañas que lo han llevado a Tracia y Macedonia y a las provincias del Oriente, militó bajo las órdenes de Tiberio en Germania, en Panonia, en Dalmacia. Instalado en la capital, decidió escribir un manual de historia romana que terminó el año 30 después de Cristo y que dedica a su antiguo amigo Marco Vinicio, quien era justamente uno de los cónsules en ese año. Poco se sabe de Velleius Patercus, y lo que se sabe depende de los datos que él mismo entrega en su obra que Shipley, uno de sus traductores, considera el más logrado y el más interesante de todos los resúmenes de historia romana que han llegado hasta nosotros. Repetidas veces nuestro autor indica que es su propósito escribir una obra mayor, en la cual espera describir más detalladamente tal o cual punto que en el manual apenas menciona. Es una lástima si este propósito no se hubiese cumplido, ya que la obra de Velleius Patercus cubre un periodo después de una extensa laguna al final del primer tomo, que va desde la batalla de Pydna, el 168 a.C., al año 30 después de Cristo, y periodo para el cual no se dispone de un relato completo y continuo en las historias de otros autores mucho más famosos. He trabajado sobre la edición en la Left Classical Library de Shipley, el editor y traductor que acabo de citar. En este tomo viene junto con las regiestas de Viagusti, pero ustedes pueden darse cuenta por la cantidad de páginas de una edición latina inglesa de la extensión. Esta edición de Shipley es del año 24. Después está esta otra edición en que contiene dos manuales, Floro, sobre qué dice la lección en la semana anterior, y Velleius Patercus,
tenía a dos profesores franceses, Henson y Vatelet, que es una edición de París del año 32. Y después también he podido trabajar esta versión al italiano, que no trae el texto latino, sino solamente la traducción, pero que es una edición enriquecida con muy buenas notas, con índices muy completos, con iconografía, que corresponde a una colección bastante más reciente, publicada en Milán del año 78, y cuya traducción es del profesor Enrico Meroni, y que le agradezco a mi colega Nicolás Cruz el haberme facilitado. Valiosa es la información que puede obtenerse de la obra de Valerio Paterno. Desde luego, es uno de los pocos historiadores de la antigüedad que han incorporado a su narración, que va especialmente sobre los acontecimientos políticos, ya sea civiles o militares, una referencia de los grandes momentos culturales con una adecuada selección de nombres de los autores más famosos y con más de un juicio acertado. En estas partes dedicadas a su incorporación de la literatura o de los autores también clásicos, hay todo un repertorio que va desde Homero, pasando por los clásicos, los historiadores, hasta autores contemporáneos de la época de Valerio Paterno. Uno de estos juicios a que he hecho referencia. Cuando a menudo me pregunto por las causas de esta reunión en un mismo siglo, de ingenios semejantes, animados por una misma dedicación y un mismo galardón, nunca encuentro causas certeras, sino lo más verosímiles, y entre estas, principalmente las siguientes. Los ingenios son alimentados por la emulación, y tanto la envidia como la admiración enciende la imitación. Y lo que busca con sumo estudio, la naturaleza lo eleva a lo máximo. Y permanecer en lo perfecto se sabe que es difícil. Y naturalmente, lo que no puede avanzar, retrocede. Si estamos animados para conseguir, en primer lugar, lo que consideramos superior, así desesperamos si no podemos superarlo o al menos igualarlo. Y en esos momentos la dedicación decae juntamente con la esperanza. Y lo que no se puede alcanzar se deja de seguir. Y abandonando la materia como ya no ocupada, se busca una nueva materia. Y dejado aquello en que no podemos destacarnos, buscamos otra cosa en que brillar. Se sigue de esto que este tránsito frecuente y mudadizo sea el máximo impedimento para alcanzar la obra perfecta. La expansión de Roma queda más nítidamente expuesta al enumerarse las numerosas colonias de la República fundadas después del saqueo de Roma por los galos, así como las ciudades que recibieron el derecho de la ciudadanía romana. Da amplias listas de leyes patérculos indicando cuáles fueron y en qué momento fueron la fundación de estas colonias o la recepción de la ciudadanía romana por muchas de estas ciudades latinas o urbanas. Por otra parte, la capacidad de síntesis se muestra en muchas páginas. De ellas escogemos una magistral en que entrega un excelente resumen de la obra del emperador Augusto. Nada que los hombres puedan desear de los dioses, nada que los dioses puedan conceder a los hombres, nada que sea concebido por el deseo, nada que sea consumado por la felicidad, nada hubo que Augusto no ofreciese a la República, al pueblo romano y al mundo entero después de su regreso triunfal a la urbe. Las guerras civiles terminaron después de 20 años, las guerras externas sepultadas, la paz restaurada, el furor de las armas
por todas partes calmado, devuelto el vigor a las leyes, la autoridad a los jueces, la majestad al Senado. El imperio de los magistrados reducido a su prístino modo, tan solo 2 pretores fueron agregados a los 8 existentes. La original y antigua forma de la República fue restaurada. Se devolvió el cultivo a los campos, el respeto a la religión, la seguridad a los hombres y la posesión segura de sus bienes a cada cual. Las leyes fueron ventajosamente enmendadas o beneficiosamente publicadas. Los senadores fueron escogidos sin rigor, pero no sin severidad. Los ciudadanos principales, que habían merecido triunfos y amplísimos honores, a la exhortación de Augusto, son inducidos al embellecimiento de la ciudad. Tan solo el consulado, prolongado hasta el 11º, no pudo César rechazar, aun cuando con incesante oposición trató de evitarlo. Sin embargo, rechazó permanentemente la dictadura que pertinazmente le ofrecía el pueblo. Las guerras llevadas a cabo bajo su imperio y el mundo entero apaciguado con las victorias, y cuántas obras dentro y fuera de Italia fatigarían al escritor que dedicase toda su vida a esta única obra. Pero sin duda son las semblanzas de numerosos personajes de la historia romana lo que se puede considerar el aspecto más logrado de su obra. En ellas, a veces, con unas rápidas pinceladas, es capaz de entregar un bosquejo de rasgos de la personalidad que le anima generalmente a emitir algún juicio moral del personaje tratado. La admiración... Velleius Paterculus se encarga él mismo de descubrirnos las coordenadas mentales sobre las cuales diseña su obra y que corresponden a rasgos bien conocidos de la mentalidad del hombre antiguo. 3 grandes ideas están siempre presentes: los ciclos, que describe el acontecer a lo largo del tiempo; la decadencia, que como última etapa de cada ciclo espera su tiempo o que ya se ha manifestado en procesos estudiados; y la fortuna, que enfrentada a la virtus, especialmente a la de los grandes hombres, da cuenta de las peripecias humanas, incorporando una dimensión azarosa en el curso, al parecer inexorable, de los acontecimientos. El ejemplo de Capua es elocuente. Velleius Paterculus reflexiona a propósito de la disparidad de fechas dadas por los historiadores para la fundación de Capua. Le parece que los cómputos de Catón, el censor, que le conceden unos 500 años hasta que cayó en manos de los romanos, es un tiempo muy breve para el ciclo completo de la historia de la ciudad, y por lo mismo se inclina a favor de los que le dan una mayor antigüedad, pues si no, ¿cómo concebir, dice, que tan gran ciudad en tan poco tiempo haya crecido, florecido, decaído, resurgido? Para Roma, la decadencia se insinúa a partir de la destrucción de Cartago, ciudad insoportable al nombre romano, más por la envidia del poder que por algún daño de aquel tiempo. Sigo citando. Roma, ya conquistado el mundo entero, no esperaba que podría estar segura si permanecía algún testimonio de la existencia de Cartago. Así es como el odio, nacido de la contienda, dura más que el miedo, y no se depone ni ante los vencidos. Solo cuando deja de existir lo odiado, desaparece el odio. Una vez suprimido el miedo de Cartago, desaparecida la rival del imperio, no de a poco, sino en curso precipitado, los romanos se apartaron de la virtud e irrumpieron en los vicios. La antigua disciplina fue abandonada y una nueva introducida. La ciudad pasó de las vigilias al sueño, de las armas a los placeres, de los trabajos al ocio. Entonces, Escipión Násica
construyó un pórtico en el Capitolio. Entonces, Quinto Metelo Macedónico fue el primero en construir en Roma un templo de mármol, inicio de la magnificencia y del lujo. Entonces, Cneo Octavio construyó en el circo el pórtico más espléndido de todos, y así a la magnificencia pública siguió el lujo privado. Quantum in omni re fortuna potest. El poder de la fortuna sobre todas las cosas. He aquí un pensamiento recurrente en Velleius Paterculus. Bien sabe que la fortuna a menudo interrumpe o retarda los propósitos de los hombres, porque en la mayor parte de los casos, cuando un Dios quiere mudar la fortuna de alguien, corrompe sus consejos, y lo que es más triste, consigue que lo que sucede parezca que hubiese sucedido por mérito, y el accidente de lo sucedido como culpa. Muy triste la suerte del golpeado por la fortuna. Recordemos a Pompeyo. La fortuna se mostró tan discordante que faltó tierra para sepultar a quien la tierra no le había bastado para su victoria. Porque ¿quién en la adversidad conserva la memoria de los beneficios recibidos? Por el contrario, la adulación siempre es la compañera de una gran fortuna. Hay ocasiones, como en el caso de César en la campaña naval contra Pompeyo, en que la fortuna más poderosa que fuerza humana alguna actúa de manera dudosa y a menudo caprichosa. En dichos casos de tiempos inciertos, la fortuna puede ser corregida con una virtud oportuna, ya que la virtud puede obtener una indulgencia de la fortuna. Ciclos, decadencia y fortuna configuran una visión de la historia que hace tanto más atractiva y decisiva la acción de los hombres que gracias al ejercicio de sus virtudes llegan a ser grandes y dignos de la grandeza de la historia de Roma que se muestra a cada paso. Sus hombres están convencidos de que representan a la urbe victoriosa y que la autoridad de la República los respalda en todas sus acciones. Es esta convicción la que les permite hablar con una singular entereza, como cuando el legado Marco Popilio Lenas, enviado por el Senado, encara al rey de Siria, Antíoco Epifanes, el año 169 a.C., quien ha iniciado la guerra contra Ptolomeo VI, a quien mantiene sitiado en Alejandría. Roma no puede permitir el crecimiento de Siria en el cercano oriente, crecimiento que pondría en peligro su presencia en esas regiones. Popilio llevaba pues la misión de conseguir que Antíoco desistiese de su propósito. Habiéndole transmitido la orden del Senado, el rey dice que se tomará un tiempo para reflexionar, a lo cual el legado lo encierra en un círculo hecho con su vara en la arena, ordenándole que diese respuesta antes de salir del circo. Velleius Paterculus concluye la presentación de este episodio diciendo: así, la firmeza romana abrevió la reflexión del rey y la orden fue cumplida. En la misma culminación de la grandeza se encuentran las manifestaciones de una tremenda crisis moral de la que se percatan todos los escritores de la Edad Augusta. En verdad, el terrible peligro de las proscripciones de Sila transformó la vida en Roma. Allí donde se había rivalizado siempre en virtudes, se rivalizaba en crímenes y se consideraba el mejor al que había sido el peor. Eran las tristes consecuencias de la política de Cayo Graco, quien una generación atrás no había dejado nada inmóvil, nada tranquilo, nada quieto, nada había dejado
en el mismo estado en que lo encontró. Velleius Paterculus siente que no puede eximirse de mostrar en su compendio algunas figuras que con su abyecta actuación otorguen verosimilitud al relato, a la vez que sirvan para que se destaque más las figuras ejemplares. Vituperio y alabanza son las herramientas con que trabaja el moralista en su cultivo de las buenas costumbres, de acuerdo a una concepción ética que opera como ideal y que, en este caso, se encuentra en el pasado, en los siglos germinales de la República, acorde con la visión decadente de la historia. Los vicios se han instalado en la misma casa imperial. Los escándalos de Julia, hija de Augusto, comprometidos con distinguidos senadores y caballeros, obligan al emperador a imponer fuertes castigos. Velleius Paterculus se refiere al asunto señalando que una tempestad de la cual da vergüenza hablar y cuyo recuerdo es horrendo, irrumpió en la propia casa de Augusto. Ni la lujuria ni la sensualidad más torpe eran límites para Julio, quien sostenía que, comillas, la licencia para pecar se medía con la grandeza de su fortuna y consideraba lícito lo que se le antojaba. Frente a estos y otras equívocas muestras de decadencia, siempre ha habido personas que se han empeñado en hacer valer los principios inconmovibles de una auténtica tradición histórica. En el caso romano, uno de sus principios es la disciplina militar. Por eso, cito, César, para que el oso, el mayor enemigo de la disciplina, no corrompiese a la tropa, con frecuentes expediciones en Iliria y Dalmacia, fortificaba al ejército con el enfrentamiento de los peligros y la experiencia de la guerra. El ejemplo de César se dejaba sentir, ya que, por el mismo tiempo, Calvino Domicio, quien después de ejercer el consulado había recibido el comando de los ejércitos en Hispania, fue autor de un hecho ejemplar de gran severidad y comparable al de los antiguos. Condenó a muerte por bastonada a un centurión primitivo llamado Vivilio por haber huido cobardemente en la batalla. Figuras menores o mayores encuentran su lugar en las páginas de Velleius Paterculus, páginas que son un verdadero repertorio de la sociedad romana, especialmente a medida que se aproximan a los acontecimientos contemporáneos. El elogio de Quinto Metelo Macedónico no solo toca a su persona, sino que indirectamente también a la época en que le tocó vivir y morir, en la que las guerras externas no alteraban el orden interno de la ciudad, en la que los miembros de una gran familia se sucedían en las magistraturas sin tener que lamentar el trastocamiento que se vivirá después. Sí. Apenas podría encontrarse algún hombre de nación, tiempo o clase que sea, cuya felicidad pueda compararse a la fortuna de Metelo Macedónico. Pues, además de sus brillantes triunfos, de sus cargos destacados y de su dignidad suma en la República, la larga duración de su vida y las batallas duras y desinteresadas con enemigos de la República, tuvo 4 hijos, a los que vio en edad adulta y que dejó sobrevivientes y llenos de honores. Estos 4 hijos llevaron su lecho fúnebre ante los Rótulas. Uno de ellos había sido cónsul y censor, el segundo también excónsul, el tercero era cónsul y el cuarto candidato al consulado que luego obtuvo. Esto, termina Velleius, es más bien migrar felizmente de la vida que morir. Esta, como tantas otras semblanzas dejadas por Velleius Paterculus, tienen el mérito de devolvernos parte de la historia de Roma en alguna de sus dimensiones más sentidas y por lo mismo más vigentes, en aquellas en que los hombres
con sus pasiones e ideales, son realmente los que hacen historia. Gracias.